Bienvenido a un nuevo vídeo para el canal. En el día de hoy vamos a tratar el tema del sistema de pensiones y cómo está la situación en España, ya que considero que todos los que estamos viendo este vídeo trabajamos o hemos trabajado en algún momento o trabajaremos en el futuro. Por lo tanto, es un tema que nos incumbe a todos y que, dada la situación actual, yo que creo que es bastante preocupante, pues he decidido hacer un vídeo para ver cómo está la situación actual y ver cómo nos puede afectar a todos en el futuro. Vamos allá. ¿Qué sistema de pensiones tenemos en España? Bueno, pues en España tenemos un sistema de reparto. Se llama sistema de reparto al sistema que consiste en que los trabajadores que están trabajando actualmente pagan las pensiones de los que están jubilados actualmente, ¿vale? Y eso se hace a través de las cotizaciones sociales. Este sistema está influenciado por las variables demográficas que condicionan el funcionamiento de este sistema, como veremos ahora más adelante. Este sistema se trata básicamente de vivir al día a día, ya que, como he comentado, los trabajadores que están trabajando y cotizando en la actualidad son los que pagan las pensiones de los pensionistas. Por lo tanto, es una falta de planificación por parte de los políticos, ya que solo tienen en cuenta el presente y no tienen en cuenta el largo plazo, que es lo que se debería de hacer. Como podemos ver, la tasa de natalidad en España, desde el año 1944 hasta casi la actualidad, se ha reducido desde un 22,7 a un 10,6. Es decir, en 1944 por cada 1000 habitantes nacían 22,7 personas y en la actualidad está en el 10,6. Por lo tanto, se ha reducido en más de un 50%. ¿Qué es lo que ha originado esto? Pues como podemos ver a la derecha, esto ha ocasionado que la pirámide de población se esté invirtiendo. Debería tener la base de la pirámide debería de ser mucho más ancha que la cúspide, y como podemos ver, esto se está empezando a invertir con los riesgos que ello conlleva. En esto también ha influido el aumento de la esperanza de vida en España, ya que, como podemos ver, en el año 1910 estaba en torno a los 40 años y en el año 2010 ya superaba los 80 años de edad. Por lo tanto, tanto la tasa de natalidad baja como el aumento de la esperanza de vida están contribuyendo a esta inversión de la pirámide poblacional. Como podemos ver también, España es el tercer país del mundo con mayor esperanza de vida, por lo tanto, esto hace que se agrave aún más la situación. Como podemos ver en el gráfico de la izquierda, que nos representa el número de pensiones y de pensionistas, cómo se está incrementando a ritmos bastante acelerados en los últimos 18 años, entre el año 2001 y el año 2019. Y en el gráfico de la derecha nos indica el número de trabajadores por cada pensionista. Como podemos ver, en el año 1959 era de 7 trabajadores por pensionista, por lo tanto el sistema gozaba de salud, pero en el año 2019 ya se ha reducido a en torno a 3 trabajadores por pensionista. Y la previsión es que para el año 2100 sea de 1,4. Por lo tanto, ahí es cuando ya el sistema va a estar prácticamente ya quebrado del todo. Como podemos ver a la izquierda, también la gráfica de la tasa de paro no es que tenga una tendencia bajista, sino que es al revés, sino que tiene más bien una tendencia alcista, aunque hay algunos periodos en los que la tasa de paro se reduce, pero por lo general siempre suele tender al alza. Por lo tanto, si unimos estos factores de aumento de la esperanza de vida, disminución de la tasa de natalidad y aumento de la tasa de paro, esto no quiere decir que cada vez va a haber menos trabajadores para cubrir a los pensionistas. Como podemos ver en la gráfica de la derecha, el gasto mensual de las pensiones se ha incrementado considerablemente en un 50% solamente en 10 años. O sea que eso equivale a un incremento muy elevado. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Pues como podemos ver en la gráfica de la derecha, si los gastos superan a los ingresos, como fue la situación que empezó a darse en España entre el año 2007 y 2008, no, con los ingresos que genera el Estado no puede hacer frente a este gasto de pensiones. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Pues como podemos ver en el gráfico de la izquierda, entre el año 2008 y 2009 ya se empezó a reducir la partida que destinaba el gobierno a la hucha de las pensiones, ¿vale?
Entonces, como podemos ver, entre el año 2007 y el 2008 fue cuando se empezó a sufrir el déficit público, es decir, que el Estado gasta más de lo que ingresa y ante esta situación, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues tirar de su ahorro. Como podemos ver, a partir del año 2011 fue cuando se empezó a decrecer los ahorros que tenía este fondo de pensiones o hucha de pensiones, como se suele llamar, y hasta el año 2019 en el que prácticamente ya es cero. Como podemos ver, el gasto de las pensiones representa pues, en torno a un 55 o un 60% de los presupuestos generales ya para este año 2022. Por lo tanto, el gasto que se lleva en esta partida es muy elevado. Entonces mucha gente dice, no, es que hay que pagar impuestos porque hay que pagar las pensiones, o hay que pagar la sanidad, o hay que pagar la educación, porque si no, no te atienden los médicos, no te educan en los colegios. Pero como podemos ver, los gastos en sanidad y en educación son ínfimos en comparación con los gastos de las pensiones. Aquí os traigo una gráfica de un estudio realizado por Statista en el que la evolución no invita al optimismo, ya que como vemos, a partir del año 2024, la cantidad de ingresos parece ser que no va a seguir la senda tan alcista como tenía, sino que se van a estancar un poco los ingresos. Por lo tanto, la situación se va a ver todavía más agravada. Aquí en estas gráficas podemos ver en la derecha cómo el Estado gasta más de lo que ingresa. Por lo tanto, la solución es pues, recurrir a la hucha de las pensiones, pero como hemos visto, ya está vacía. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí, tanto si tenemos inversiones o somos inversores privados o en fondos de inversión, yo creo que ninguno de los presentes invertiríamos en empresas que tienen pérdidas año tras año y que lo único que hacen es reducir las cantidades de caja que tienen en el balance para poder seguir funcionando, así como incrementar su deuda. Por lo tanto, si ninguno invertiríamos en este tipo de empresas, ¿por qué invertiríamos en un país como España? ¿No? Es lo que podrían pensar otro tipo de países. Como podemos ver, la solución que hemos visto, una de las soluciones que hemos visto que hacen los políticos es tirar de los ahorros que tenían, es decir, de la hucha de las pensiones, pero cuando llega ya un momento en el que de la hucha de las pensiones se gasta, ¿qué pasa? Pues que tenemos que incrementar la deuda. Como podemos ver, en el año 1910 la deuda sobre el PIB era del 101% y esto se redujo hasta tasa aproximadamente del 20 al 30% en la década de los 70 y de los 80. Pero se ha vuelto a incrementar notablemente. En el año 2012-2013 aproximadamente era del 100% del PIB y actualmente en el año 2022 estamos ya en tasas del 125% del PIB. O sea que tenemos más deuda de lo que producimos cada año. ¿Cuál es la solución que otorgan los políticos a esta situación? Pues como vemos, en la primera línea de abajo, el azul, que se refiere a los ingresos que recibe el Estado por las cotizaciones sociales, prácticamente está plana, ni crece ni decrece. Esto quiere decir que no se genera empleo. Es decir, que con los empleos generados, con las cotizaciones sociales que recaudan de los trabajadores, no suponen una gran cantidad de ingresos para el Estado, ya que como la tasa de paro, como hemos visto anteriormente, se mantiene más o menos constante o incluso aumenta, pues esto no es una partida de ingresos importante para los políticos. Pero, como podemos ver en la línea naranja, los ingresos totales que tienen todos los años sí que aumentan. ¿A qué es debido esto? Básicamente a los ingresos por impuestos, que es la línea central, la línea de color gris. Básicamente, como no creamos empleo y no podemos recaudar más porque hay más personas trabajando, por lo tanto, estas personas que tendrían más renta disponible, pues podrían consumir más, podrían cotizar más y entonces el Estado y todos saldríamos ganando, pero como esto a los políticos no les interesa, porque lo único que les interesa es mantenerse en el poder, pues lo que hacen es recurren a la solución fácil, que es subir los impuestos a toda la gente que está trabajando, y esa es la principal fuente de ingresos del Estado. Como podemos ver, el gasto político tampoco se queda atrás, ya que, como podemos ver, en el gobierno anterior de Mariano Rajoy había 14 altos cargos y en el actual de Pedro Sánchez hay 26 altos cargos. Con esto no quiero decir ni que unos eran mejores ni que ahora otros son peores. Simplemente lo que quiero decir es que los políticos no se preocupan por tu bienestar, ni por el de la sociedad española, simplemente por el suyo propio.
Ante esta situación, ¿qué soluciones proponen los políticos? Pues la primera de todas, en vez de fomentar el empleo y reducir las tasas de desempleo a los mínimos que se puedan, pues toman la decisión fácil que es aumentar la edad de jubilación. Como podemos ver, en 2019 la edad exigida para jubilarte era 65 años y a partir de 2027 serán ya de 67 años. Por un lado se puede pensar que está justificado, porque la esperanza de vida se ha incrementado también. Entonces pues tienes que trabajar más. Pero mi opinión propia es que si vivimos más porque tenemos mejor calidad de vida, por el clima que hay en España, por la dieta mediterránea y demás factores, pues yo creo que lo lógico sería aprovecharlo en nuestro beneficio. Es decir, trabajar los mismos años o menos si pudieran ser para disfrutar más de la vida, ¿no? Ya que tenemos la oportunidad de tener una vida más longeva. Pero no, los políticos dicen si van a vivir más, pues que trabajen más. Básicamente eso. La segunda solución que propone, pues la que hemos visto, aumentar los impuestos para recaudar cada vez más. La tercera solución, penalizar el ahorro y la inversión, como por ejemplo, hasta el año 2015 se permitían una deducción por aportación a planes de pensiones por un total de 8.000 euros y actualmente en el año 2022 esa deducción ya es de 1.500 euros. ¿Por qué se hace esto? Porque si tú sobre la base de lo que ganas te deduce 8.000 euros, ellos van a recaudar menos impuestos que si te deducen 1.500 euros. Por lo tanto, al final los que ganan son ellos, no nosotros. También lo podemos ver, por ejemplo, en el nuevo régimen fiscal de las ICAPs, que básicamente han desaparecido entre un 60 y un 70% de las ICAP, ya que tenían un régimen tributario muy beneficioso que incitaba a los ahorradores a invertir en estos productos de inversión, pero actualmente, como quieren penalizar el ahorro y la inversión para ellos poder cobrar más impuestos, pues básicamente lo que están haciendo es cargarse toda la iniciativa de ahorro y de inversión privada. Otra de las soluciones, como hemos visto anteriormente, es endeudarse cada vez más. Yo pido deuda y el que venga atrás, pues que achuche. Para que mientras yo pueda sacar mis políticas para poder mantenerme en el poder, para mantener contenta a la población, no pasa nada. Aquí pongo también que la inflación es su amiga, pero no la tuya. ¿Por qué digo esto? Y es muy importante. Porque si la inflación es alta, como ocurre actualmente, ellos van a recaudar más impuestos. Pensarlo de esta manera. La inflación es alta porque el consumo es alto. Y se sabe, por estudios, que el 70% de la economía es consumo. Por lo tanto, si hay más consumo y los precios de estos productos, por ejemplo, del pan, de la bebida, de la gasolina, del tabaco, si todo sube, si todo se incrementa de precio, por lo tanto, los impuestos que ellos van a recaudar por este consumo a través del IVA va a ser muchísimo más elevado. ¿Qué pasa? Que van a recaudar más, pero la deuda va a seguir siendo la misma. Por lo tanto, eso a ellos les beneficia porque de ese modo se pueden seguir endeudándose más para poder seguir haciendo sus políticas de tener contenta a la gente y así poder seguir manteniéndose en el poder. Siempre pensando, obviamente, en el corto plazo y en su único beneficio, no en el largo plazo. ¿Qué soluciones serían las ideales? Pues bueno, aquí podemos ver en este gráfico una comparativa del tamaño de la población de España y del de Alemania. Como podemos ver, en Alemania tienen un 70-80% más de población que en España y sin embargo tienen 3 veces menos de políticos, casi 4. Por lo tanto, no es que sea una reducción que tú digas se reduce el número de políticos y se ha acabado el problema, pero sí que podría ser, por ejemplo, un primer paso para intentar atajar esta situación en la que vivimos. Y ante esta situación, ¿qué alternativas tenemos? Pues para mi parecer, la principal y la que tendría más éxito a largo plazo sería un sistema de capitalización de las pensiones. ¿En qué consiste este sistema de capitalización de las pensiones? Básicamente es que cada trabajador se paga su pensión. Es decir, que de las cotizaciones sociales que tú hagas a lo largo de toda tu vida, según lo que tú hayas aportado, eso es lo que luego vas a recibir. Por lo tanto, sería un sistema totalmente distinto del que tenemos ahora, en el que los que se encuentran actualmente trabajando son los que pagan la pensión de los jubilados actuales. Por lo tanto, con ese dinero que recauda el Estado con tus cotizaciones, no tiene por qué gastarlo ya inmediatamente los pensionistas actuales, sino que lo puede ir incrementando, como en el caso de Noruega.
que es este gráfico que os traigo aquí, que podemos ver como desde el año 98, hasta el año 2018 se ha incrementado consistentemente gracias a este sistema de capitalización que tienen en Noruega. ¿Y qué es lo que hacen los gobernantes de Noruega? Pues invertir este dinero en varios productos de inversión, como puede ser acciones o en fondos de inversión, que es la barra azul oscura, en inversiones inmobiliarias, que es el azul intermedio, y en inversiones de renta fija. Para así, cuando tengan que hacer frente a los futuros pagos de pensiones de los actuales cotizantes, pues tener una hucha bastante grande para poder hacer frente a esos futuros pagos e incluso ofrecerles cierta rentabilidad. Por lo tanto, creo que este es un sistema que mira por el ciudadano y por su interés a largo plazo, es decir, cuando se jubile, y creo que sería una muy buena solución para el futuro. ¿Qué otras alternativas? Pues por ejemplo el ahorro privado, vivir por debajo de tus posibilidades. De esta manera tendríamos que depender menos de los políticos, ya que invertiríamos nosotros de manera privada, ya sea en renta fija, renta variable, en acciones, en bonos, en fondos de inversión de gestión activa, de gestión pasiva, y formarnos nuestro propio colchón por nuestra propia cuenta para cuando nos jubilemos que podamos tener un buen retiro. Como pongo aquí, siempre con un horizonte de inversión a largo plazo y con sentido común. En buenas opciones que tengan buena rentabilidad, que tengan un riesgo pues, más o menos limitado en función de la rentabilidad que queramos buscar y de nuestro perfil de riesgo. También podemos invertir en fondos de inversión, planes de pensiones privados, en seguros de vida, que aunque se llame seguro de vida no quiere decir que solo te cubra el fallecimiento, sino que tú, si tú te jubilas, pues a lo largo de toda la vida, que todas las primas que tú hayas aportado a este seguro de vida, te habrán dado una pequeña rentabilidad y lo podrás hacer uso cuando te jubiles. También podemos hacer uso de los planes individuales de ahorro sistemático, que también son otra forma de inversión que se está popularizando también últimamente. Y como conclusión deciros que, pues, que no dependa del Estado, que planifiques tu jubilación. Porque como ya hemos visto, el panorama está bastante negro, no tiene perspectiva de mejorar a corto plazo y simplemente que, bueno, que ver ahí un poco la situación que tenemos en España, lo problemática que es y lo preocupante que es, y ya porque cada uno haga su propio análisis, saque sus propias conclusiones y vea qué es lo que le renta más, ¿vale? Antes de irte, te recuerdo ahí que si te ha gustado este vídeo, que le des un buen like y que te suscribas, ¿vale? Para que yo vea que si te ha gustado este vídeo, seguir compartiendo contenido de este tipo, ¿vale? Me animáis a ello si me dais un buen like ahí. Y que si os ha gustado y demás, dejéis un comentario dejando vuestro feedback. Y si diciéndome si os ha gustado, si no os ha gustado, qué opináis acerca de este tema. Y bueno, si tenéis alguna idea en mente que os guste que tratásemos en futuros vídeos del canal, pues toda ayuda es bien recibida. ¿Vale? Sin más, un saludo y hasta el próximo vídeo.